estás, amigo? ¿Cómo te va, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? ¿Me escuchás bien? Sí, sí, te escucho bien. Perfecto, yo igual. Bueno, te presento. Para los que no lo conocen, Emanuel Chamorro es un amigo de la casa, de la fundación. Él estuvo desde los comienzos del club también. Y bueno, después el destino lo llevó un poco al sur a vivir. Y bueno, Emanuel, profesor, consultor, analista político. ¿Cómo estás, Emma? Hola, ¿cómo estás? La verdad que estoy contento, ¿no? Por este reencuentro. Como vos bien decías, digamos, por cuestiones laborales tomé la decisión de venir para el sur, bueno, y actualmente estoy residiendo acá en la provincia de Tierra del Fuego y más precisamente en la ciudad de Río Grande. Qué grande. Bueno, y contame un poco, Emma, ¿cómo te agarró este tema de la cuarentena, de la pandemia? Sí. Sí, la verdad que como a todos, ¿no? Nos afectó drásticamente y sobre todo en esta cuestión laboral y haciendo hincapié fundamentalmente en la educación. ¿Cómo afectó, digamos, esta pandemia en mi trabajo cotidiano, digamos? Y la verdad que tuvimos varios inconvenientes en el ámbito educativo. Inconvenientes que por ahí lo que nos están viendo o escuchando lo viven diariamente, digamos con esta nueva modalidad del teletrabajo, digamos, donde los docentes tenemos que ir realizando nuestras clases de una manera virtual, se realizó, digamos, esta nueva modalidad de manera drástica o abruptamente, ¿no? Y esto en cierta manera hizo que nos planteemos algunas cuestiones importantes, digamos, en relación al ámbito educativo. Una de ellas es, por supuesto, la brecha digital que existe en la República Argentina en relación a la educación y sobre todo a la incorporación de las tecnologías, digamos, en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Y los interrogantes que nos planteamos los docentes día tras día es, digamos, cuál es el alcance de esta nueva modalidad, cuál es el alcance de la modalidad y si es posible, digamos, de que llegue a todos por igual. Y en ese análisis o en ese planteo, digamos, nos encontramos con varias cuestiones, ¿no? Yo creo Por- que, yo creo que esta pandemia, digamos, nos permitió a nosotros visualizar las falencias que tenemos en nuestro país, sobre todo en el ámbito educativo. Y decime, Emma, en estas falencias que vos mencionás, ¿encontraste alguna resistencia por parte de los docentes o por parte de los alumnos a la implementación de esta tecnología, digamos, de trabajar a distancia? Sí, la verdad que sí. Hubo mucha resistencia por parte de los padres en sí o tutores, hubo resistencia por el plantel docente también, pero no sé si llamarla resistencia, sino que no estaban insertos, digamos, en esta nueva modalidad donde la tecnología no se ha incorporado, y voy a recalcar nuevamente esto, la tecnología no se ha incorporado plenamente en la educación. Justamente hablábamos con algunos colegas y hacía referencia a un video, ¿no? Que está en YouTube, que se llama El juicio de la educación. Y ahí podíamos analizar, digamos, de cierta manera, cómo la tecnología ha transformado, digamos, los distintos aspectos, los diferentes ámbitos de nuestra vida. En todos los ámbitos ha incorporado, digamos, mejorías. Sin embargo, dentro del ámbito educativo, la tecnología no está inserta, digamos. Y eso hizo de que ciertos docentes y sobre todo los alumnos también no estén habituados, digamos, a su utilización. Y eso generó por supuesto, un desorden educativo tremendo. Claro. Y comentame un poco, vos que sos docente, que ya tenés tu experiencia y con esto que te Sí, agarró, ¿notás con esta pandemia que nos agarró a todos, ¿notás que hay algunas materias o algunas asignaturas como que están un poco atrasadas o pasadas o que hay que incorporar alguna que otra cosa, dar más foco a otro tema que la currícula habitual? sí, si bien, digamos, se viene observando que el funcionamiento, digamos, de esta nueva modalidad se viene implementando, los docentes
continúan trabajando, por ahí también los alumnos en cierta forma también tratan de participar. Eh, yo creo que hacer un balance, digamos, del impacto de esta nueva modalidad es prácticamente impensado, justamente por las grandes diferencias que encontramos dentro del país. Hay provincias que por ahí están mejores, tienen una mejor preparación, digamos, de manera institucional en el ámbito educativo que otras. Acá, por ejemplo, en Tierra del Fuego, yo creo que en cierta manera ya estaban preparadas. ¿Por qué? Porque a comparación de algunos colegios, por ejemplo, haciendo un paralelismo con Corrientes, y seguramente pasará en otras provincias, acá los colegios ya venían trabajando tanto a nivel primario como secundario con a las plataformas educativas, digamos. Entonces hacía de manera presencial y también en simultáneo se realizaba de manera virtual. Y eso en cierta manera agilizó, digamos, este proceso de transición, digamos, de un modelo a otro. Entiendo. Em, ¿Sabés si la facultad sucedió lo mismo? Sí, en todos los ámbitos prácticamente sigue funcionando de la misma forma, pero ¿qué pasa? Con los institutos terciarios y con las universidades, generalmente como ya vienen trabajando hace mucho tiempo con esta modalidad, las plataformas, por ahí uno para inscribirse a algunas materias o para rendir o recursar, ya están como más, son más habitués, digamos, de esta plataforma. Sin embargo, en los institutos que son secundarios o primarios, en las instituciones educativas, en estas instituciones, digamos, costó, digamos, esta transición. ¿Por qué? Porque no la venían implementando. Y esa es una de las grandes falencias también del sistema educativo argentino. Yo creo que esta pandemia nos sirve y nos sirvió a nosotros para poder visualizar, digamos, las falencias dentro de nuestro país, tanto en el ámbito educativo, en el ámbito político, en el ámbito sanitario, en todos los diferentes ámbitos, digamos, nosotros logramos visualizar las falencias. Y esas falencias, ¿de dónde vienen? De la falta, digamos, de la continuidad de las políticas públicas. Totalmente de acuerdo. Siempre hablamos con los chicos acá en Corrientes, vos también has participado de esas charlas, Sí, de lo desfasado que está un poco las, las materias a nivel mundial con lo que se enseña acá en Argentina, digamos. Como que siempre estamos retrasados un poco en tecnología, un poco, no sabría decirte, todo ese ámbito informático, por así decirlo. así es. Fíjate Te, vos te que yo quería, ahora se me viene a la mente cuando empezaba a explicar de esa falta, digamos, de continuidad en las políticas que se vienen realizando. eh, Se había lanzado en su momento este programa Conectar Igualdad, que era una especie de prototipo para tratar de insertar, digamos, la tecnología en el ámbito educativo, ¿no? Pero sí, fue meramente que nada más y nada menos que una entrega de netbooks, ¿sí? No hubo, digamos, un trasfondo debajo de esa cuestión. No había un trabajo profundo, digamos, para que los docentes realicen las capacitaciones necesarias en ese tiempo para poder utilizar estas herramientas. ¿Qué pasó? Al fracasar eso y al no impulsar las nuevas tecnologías o incorporarlas en la institución educativa, genera que en este momento de crisis sanitaria que estamos viviendo, y en este momento de educación a distancia o online o como quieran llamarlo, nos encontramos totalmente desamparados en cierta forma. ¿crees que puede ser compatible un homeschooling en esta situación? Sí, sí, pero es difícil, digamos, la pregunta. Habría que ver, yo siempre me pregunto, y por ahí leyendo un poquito a través de los medios de comunicación, ¿qué pasará después, no? Porque nosotros estamos pensando en el ámbito educativo, ¿qué va a pasar después de esto, no? Y nosotros siempre inconscientemente estamos esperando, digamos, el retorno de las actividades educativas presenciales. ¿Y qué pasa, digamos, si esto dura un año, si dura 2 años? Ahí nos vamos a encontrar ante un gran inconveniente. Yo creo que el docente tiene un trabajo fundamental y yo creo que el rol del docente también es muy importante en este tiempo de crisis, digamos, sanitaria. ¿Por qué? Porque la información nosotros la tenemos al alcance de todos, ¿no? Y lo que estamos haciendo los docentes en realidad a través de las clases virtuales, la transmisión de información.
pero necesitamos, digamos, ese contacto con los alumnos para poder notar si ellos realmente integran los conocimientos, los aprendizajes que son significativos. ¿Qué dice el Quiero leer comentario? acá un comentario del público, aclaro al Sí, público que puede comentar, hacer preguntas y demás. Dice sí. Juan Lescano: perdón mi intromisión, estoy terminando la secundaria y en un trabajo de cívica me obligan a realizar un trabajo contra el neoliberalismo con pensamiento marxista. Bueno, Ah, bueno. Pero no es nada nuevo igual. No es, la verdad que, bueno, en relación a ese comentario, la verdad que es una pena que en el siglo XXI, digamos, sigan pasando estas cosas. Yo por ahí noto tanto en los manuales, porque muchos docentes utilizan manuales, ¿sí? Que ya vienen del Ministerio de la Nación, como así también los programas educativos, que nosotros los podemos apreciar a través de la TV pública y demás. Esos contenidos tienen un fuerte, digamos, un fuerte contenido ideológico, ¿sí? Y la ciencia debe ser, sobre todo en las ciencias sociales, tanto cívica, ciencia política, sociología, economía, la ciencia debe ser totalmente, o lo mejor posible, totalmente objetiva, ¿no? Para que por ahí, yo lo veo de esa manera. Ante mis alumnos, yo, por ejemplo, planteo, bueno, se trata tal tema, perfecto. Tenemos una visión y la otra visión. Después cada alumno sacará su propia conclusión, digamos, pero no tratar de imponer, digamos, ideológicamente estas cuestiones. totalmente. De hecho, eso es el liberalismo, digamos, libertad de elegir. Así es, así es. Pero siempre y cuando libertad de elegir con todas las herramientas disponibles, porque muchas veces, digamos, yo me suelo ir o visitar algunas bibliotecas, tanto de las instituciones educativas a nivel primario como secundario, terciario, universitario, y generalmente las bibliografías que encontramos en esa biblioteca son todas orientadas hacia un mismo lado. No tenemos, digamos, una variedad. Entonces, en ese Sí, sentido, yo totalmente. cuando doy mis clases trato de preparar mi propio material para los chicos, porque si no, nos encontramos en estas complicaciones, digamos, como plantea acá la persona que nos está viendo. Totalmente. Bueno, te llevo un poco más al ámbito de lo político. Sí, ¿Te animás a hacer un análisis de la situación actual? sí, yo creo que así como en el ámbito educativo, yo creo que también va a haber ciertas modificaciones y en el ámbito político, ¿no? Esta pandemia ha generado ciertos cambios a nivel político. Y lo más peligroso que puede ocurrir, y yo creo que está ocurriendo eh, dentro de esta crisis sanitaria, es la concentración del poder por parte del Ejecutivo. Así sea a nivel nacional, nivel provincial, a nivel municipal, en todos los ámbitos se está observando, se está notando una cierta concentración del poder. Y los órganos, que son aquellos órganos de contralor, tanto el poder legislativo como el poder judicial, están bastante limitados en esta cuestión. Entonces yo creo que hay que prestar atención. Yo que hace poco, cuando había empezado esta cuestión del aislamiento, había escuchado al presidente decir atentos y vigilantes. Sí, yo lo cambié, yo lo modifiqué y lo dije, sí, los ciudadanos debemos estar atentos y vigilantes ante las acciones o ante las políticas que lleva a cabo el Estado. Porque hay muchas cosas, fíjate vos que los medios de comunicación todo el tiempo están hablando de la crisis, ¿no? Crisis sanitaria, crisis sanitaria. Sin embargo, de lo que está sucediendo dentro del sistema político se habla muy poco. Y las decisiones, la mayor parte de las decisiones que se ha tomado en la República Argentina fueron tomadas por el Poder Ejecutivo. Cuando empezó, digamos, esta campaña de prevención, ni siquiera se lo veía al ministro de Salud, era prácticamente el presidente el que tomaba la Lo decisión. escondieron al ministro, Sí, por lo mucho escondieron al tiempo. ministro de Salud. No sé, no se lo vio más, digamos, desapareció del mapa. Sí, sí, por mucho tiempo había quedado prácticamente a un costado, digamos, y esa cuestión a mí me llamaba la atención y por ahí también me preocupaba un poco, ¿no? Por quién está controlando, digamos, estas decisiones o estas medidas que lleva a cabo el presidente.
sobre todo, por ejemplo, con las compras que se venían realizando, y esto hace un caldo de cultivo, esta concentración del poder por parte de un ejecutivo, y sin órganos de control, hace un caldo de cultivo, digamos, para aquellos casos de corrupción. Entonces también es importante tener, digamos, o estar atento a esta concentración del poder y también de que aquellos políticos o aquellos partidos políticos, actores y demás de la oposición también vean un lugar propicio, digamos, para realizar críticas constructivas, por supuesto, y empezar a ayudar al Ejecutivo. Es hora que la oposición también forme parte. ¿Por qué? Porque si bien a nivel nacional nosotros fuimos observando, digamos, cierta cercanía entre oposición y oficialismo, hay en algunos lugares o en algunas provincias o localidades que no se ve esta cuestión. ¿Por qué no podemos observar esta cuestión? Justamente porque se trata de politizar la pandemia. Se está buscando politizar la pandemia con el fin de obtener algún rédito político. ¿Y Sí. cuál puede ser ese rédito político? ¿Por qué crees que los gobernantes siempre buscan, de cierta forma, tener, no sé si más controlado al pueblo, pero como que infunden la necesidad de la existencia del Estado, digamos? No sé si me Sí, expliqué bien. en realidad sí, en realidad todos a todos los gobiernos, independientemente de su ideología, en algún punto le canta esta cuestión del autoritarismo, de poder controlar todo, de ser omnipotente, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso, el Estado trata de controlar absolutamente todo, ¿no? Y por ahí analizando el contexto, digamos, a lo mejor las personas crean que es conveniente, ¿sí? De que un gobierno tome estas medidas drásticas tan autoritarias. Ahora bien, el problema de esto, ¿cuál es? Digamos, que esto, una vez que pase o que se termine esta crisis sanitaria, continúe, digamos, ese autoritarismo o esa concentración del poder. Porque a todos los gobernantes les fascina esta cuestión de la concentración absoluta del poder. ¿Vos crees que esto pasa por una cuestión de confianza en el gobierno? Porque, por ejemplo, otros países como Taiwán o Corea del Sur, ellos no tienen ningún Sí, problema en ceder su información personal, digamos, brindarla a una base de datos estatal con tal de asegurarse buen sistema de salud, digamos. Por ejemplo, el caso de Corea del Sur, ellos completaban registros, digamos, dando su dirección y demás cosas, sí. pudiendo eh, denunciar de cierta manera si había alguien enfermo que irrumpía la cuarentena, si es que estaba El enfermo caso y de salía de Uruguay, la casa. el caso de Uruguay, por ejemplo, en Uruguay el aislamiento, digamos, no era obligatorio, ¿sí? Si cuando comenzó esta crisis sanitaria en Uruguay, la cuarentena, digamos, no era obligatoria. Sin embargo, se han tomado, sí, ciertas medidas, digamos, para espectáculos masivos, espectáculos deportivos y demás. Pero ahí tiene que ver, digamos, y es necesario analizar el contexto y cómo y la cultura, ¿no?, que tenemos nosotros los argentinos. Los argentinos somos muy particulares, ¿sí? Comparando con los diferentes países que vos mencionabas, el argentino es muy particular. Por eso también es necesario analizar, digamos, en cada caso el contexto en el cual se fue desarrollando, digamos, ciertas cuestiones. Ajá. Y ya que tocaste el tema de Uruguay, ¿qué te parece lo que hizo Uruguay con lo que hizo Brasil, que fue un camino distinto, Sí, y Argentina, sí. otro camino distinto? Sí, yo creo que cada país, digamos, fue tomando sus propias decisiones y siempre fue teniendo en cuenta, fue realizando medidas para salvaguardar la economía en cierta manera, algunos de manera mucho más flexible que otros, ¿no? Bueno, el caso de Brasil, que es uno de los países acá en la región, en Latinoamérica, que más casos de coronavirus posee, ¿no? Uruguay, en cambio, es uno de los países con menos infectados en la región. Y bueno, después tenemos Argentina, que está prácticamente en el medio.
pero analizándolo yo creo que es necesario, como te digo, analizar bien el contexto en el cual, o la situación, digamos, en el cual se fue desenvolviendo en cada uno de los países. Yo creo que Argentina tuvo mucha suerte, vamos a decirlo así, mucha suerte a la hora de enfrentar esta pandemia, porque ya fue viendo, digamos, todo el proceso que se fue realizando en Europa. Entonces, a partir de ello pudo ir formulando, digamos, ciertas medidas. ¿Por qué? Tuvo que reaccionar de esta manera porque el sistema sanitario en la República Argentina está en quiebra, ¿sí? Viene con un desfasaje terrible. El sistema sanitario en la República Argentina es deficiente, totalmente deficiente, así como el sistema educativo, sistema sanitario. Entonces, yo creo que nosotros pudimos observar, digamos, en base a todo esto, el estado real de la República Argentina. Porque si uno analiza, por ejemplo, los datos oficiales, como decía vos, a través de las plataformas que por ahí tienen en otros países, estamos perfectos. Pero ante una crisis como esta, vemos reflejado, digamos, todas las falencias que tenemos los argentinos y bueno, en otros países también seguramente pasará exactamente lo mismo. Claro. Te traigo de vuelta un toque Sí, al tema de la educación, que me quedó una pregunta dando vuelta. sí. ¿Cómo considerás vos a ver cómo decirlo sin que suene brusco, digamos, el acceso a la educación en, en cuanto al acceso a Internet en estos tiempos de pandemia, digamos? ¿Qué se puede hacer cuando los alumnos no pueden acceder, ya sea porque no hay fibra óptica o lo que sea, no pueden acceder Sí, a los estudios? Si crees sí. correcto que pasen el año por decreto, como he escuchado en algunos lugares, eh, que se suspenden los exámenes. ¿Qué opinás vos de este tema? La verdad que es un tema bastante complejo, pero es la realidad. Lamentablemente es una realidad en la cual nosotros atravesamos. Vamos a suponer, es cierto, como bien decías, que existe, digamos, una brecha digital y donde los docentes estamos realizando un esfuerzo sobrehumano, ¿sí? Para poder llegar a cada uno de nuestros alumnos y que esos alumnos realmente puedan adquirir, digamos, los conocimientos o los contenidos prioritarios, aprendizajes significativos, para que ellos puedan, digamos, continuar después el próximo año, si fuese en ese caso. Ahora bien, es cierto, hay prácticamente de cada 10 alumnos, 6 no cuentan, digamos, con Internet o no cuenta con las herramientas necesarias para poder recibir los contenidos de una clase. Bien, y también tenemos los docentes, porque los docentes, si bien antes, digamos, de esta crisis sanitaria, ¿cómo realizábamos nuestras clases? Nos íbamos al colegio y dábamos las clases presenciales, no necesitábamos o no era obligatorio poseer alguna herramienta específica para poder brindar estas clases. Sin embargo, hoy nos encontramos con alumnos que no poseen las herramientas necesarias, no poseen conectividad a la hora de poder responder una clase o participar en la misma, y los docentes exactamente en la misma. Entonces, ¿qué hace todo esto? Un desorden, ¿sí? Un desorden, ¿por qué? Porque nosotros nos vemos ante la desesperación, digamos, de poder llegar a cada alumno y que ese alumno trate de no perder el año, ¿sí? Que trate de no perder el año, pero es un gran desafío, es un gran desafío. Y yo creo que los docentes, los estudiantes, los tutores y sobre todo las instituciones educativas no estaban preparadas para atravesar, digamos, esta crisis sanitaria. Ahora, si vos como preguntaste, si los alumnos van a pasar por decreto, mi opinión sería no. Sería no, porque va a ser, digamos, mucho peor. Que los alumnos pasen por decreto es algo que la verdad que no sé si llorar, mira, con eso te digo todo. Es algo aberrante, es algo aberrante. Pero hay que buscar, digamos, la forma, tenemos que buscar la forma para poder llegar a esos alumnos. Tampoco basta, digamos, con un programa televisivo ligado a un gobierno nacional. Tampoco. Mirando Pacapaca y mirando la televisión pública, tampoco un alumno, digamos, va a poder adquirir esos conocimientos esenciales para el año que está transcurriendo.
Entonces, creo que nos encontramos ante una problemática y pensarlo o hablarlo de que los alumnos pasen por decreto sería, la verdad, aberrante. Sobre todo para aquellos jóvenes o estudiantes que se encuentran en el nivel secundario en el último año, sexto año. Fíjate vos que según los estudios, yo tengo, por ejemplo, también alumnos de quinto y sexto año del secundario, hay muchos casos donde prácticamente más del 50% no saben interpretar textos. Es algo básico. Entonces, ¿qué pasa? Pasan, terminan la secundaria, se inscriben en una carrera universitaria, ¿y cómo le va? Les va mal, lamentablemente les va mal. Imagínate vos un sexto año, todos los estudiantes que están en el último año de la secundaria, pasan por decreto. ¿Cómo va a seguir, digamos, su vida académica si no tienen los contenidos necesarios? Y ese es el mal que viene, digamos, realizando la Argentina dentro del sistema educativo, mucho antes de esta crisis sanitaria. ¿Y por qué crees que llegan a esa situación de que el 50% no comprende textos? Y tiene que ver, son varios los factores, digamos, que se encuentran en ese análisis. El primero es la formación docente. Y en esto voy a hacer hincapié porque lo vengo diciendo hace mucho tiempo, vengo peleando o debatiendo, mejor dicho, con gremios, con docentes, con colegas, con todos. Porque generalmente los cargos docentes van por puntaje, ¿no? Hay un listado docente, un padrón, como se le suele decir, entonces ahí el docente debe realizar capacitaciones y esas capacitaciones le da cierto puntaje, ¿no? Ese puntaje hace de que se posicione en un lugar o en otro y pueda acceder el que tiene un mayor puntaje a los cargos del docente. ¿Qué pasa? Esas capacitaciones que vienen realizando la mayor parte de los docentes, no sirven. Y hay que ser realista en esta cuestión. Esas capacitaciones no sirven. Si yo me pongo a analizar cuántas capacitaciones han realizado los docentes en TIC, en innovaciones tecnológicas, en incorporar la tecnología dentro de la educación, seguramente van a tener más de 20 certificaciones, que es solamente el papelito. ¿Pero por qué? Esa capacitación no le servía al docente para poder implementarlo dentro del sistema educativo. Esa capacitación le servía únicamente para poder adquirir los puntos y tener un mejor posicionamiento dentro del listado o el padrón docente. Entonces, lo que yo había propuesto era lo siguiente, de que si había una vacante dentro del sistema educativo para algún docente, que sea por concurso, que los cargos de los docentes sean por concurso, donde en ese punto va a entrar el docente que esté, el docente más apto o el mejor capacitado para cubrir los cargos que están disponibles. Esa sería, digamos, la manera más transparente. Y ahí vos te asegurás dentro del sistema educativo o dentro de una institución educativa que va a ingresar y va a estar al frente del aula aquel docente que realmente está capacitado o es el mejor capacitado de todos. Entonces, yo creo que ahí está la falencia. A ver si entiendo un poco en el Sí, análisis. Eh, entonces, los centros de formación docentes serían el problema para vos, porque sí, si hacen los exámenes para que sumen puntos, en vez de conocimiento, digamos, o aplican mal ese conocimiento, ¿qué sucede? El conocimiento ese que se imparte en ese curso, ¿está bien? sí. O quiero saber dónde está el problema exacto, en qué eslabón de la cadena. Y uno de los problemas fundamentales es ese, son las capacitaciones. Cuando vos, vamos a poner un ejemplo, cuando vos te vas a hacer una capacitación, ¿qué es lo que más te llama o por qué vos participás de una capacitación? Por la recompensa. ¿Cuál sería la recompensa en ese caso? Y bueno, Y sí, depende. Para un buen docente va a ser ganar experiencia y para otro puede ser ganar el puntaje, como vos dijiste. bueno, prácticamente el 80% de los docentes van por el puntaje. Me pasó a mí cuando me participaba en los cursos, ¿viste? Participaba en los cursos y veía prácticamente todos los docentes charlando, tomando mate, paseando, fumando un pucho. Yo le decía, bueno, pero vamos a tratar de buscar la forma de implementar esto que nos están brindando a partir de la capacitación dentro del aula. Sin embargo, no.
se quedan con la acreditación, digamos, de ese curso, eso le da puntaje y después ya no lo implementan en el aula. Entonces hace que en una crisis como esta, la que estamos atravesando en este momento, nos encontremos sin herramientas. Ese es el problema. Ese es el problema. Y después el otro problema que también se ve reflejado en este momento es la vocación docente. Yo creo que más del 60% de los docentes no están ejerciendo, digamos, esta función por vocación. Y en una crisis como esta, donde educar, digamos, o transmitir el conocimiento a aquellos estudiantes se hace un poco más complicado, acá se ve realmente quién es el docente que posee la vocación y quién no. Entonces, yo creo que uno de los inconvenientes también que tenemos dentro del sistema educativo es que varios de los docentes no poseen, digamos, esa vocación docente. Y ese es uno de los pilares fundamentales también de estas cuestiones. Y hablando de vocación, ¿qué te llevó a vos a ser docente? ¿Qué me llevó a mí a ser docente? Bien, me gusta. La verdad que yo siempre, en mi casa siempre se hablaba de política, ¿no? Mi padre fue siempre un actor o un dirigente político dentro de la localidad de Mburguyá, de la provincia de Corrientes, donde soy yo, es un referente del Partido Liberal. Y siempre se hablaba de política. Siempre hablas en los almuerzos, siempre hubo reuniones, venían personas y demás. Entonces, a la hora de hacer política, nosotros teníamos que dar a conocer, digamos, cuáles eran los principios de un partido político, por ejemplo, qué propuesta tenía el Partido Liberal de la provincia de Corrientes, cómo transmitir, digamos, algo tan teórico o algo tan difícil para ciertas personas en algo tan simple, ¿sí? Y eso es lo que hace el docente. El docente de algo tan teórico, de algo tan abstracto, lo lleva a la realidad de los estudiantes para que ellos puedan adquirirlo y después ponerlo en la práctica. Ese fue uno, digamos, de las cuestiones más importantes, de la cual yo me tomé la decisión de volcarme, digamos, por la parte docente. Pero al pasar el tiempo me di cuenta de que estoy convencido, digamos, ¿por qué? Porque en los trabajos que fui realizando, sobre todo en la provincia de Corrientes, me tocó, por ejemplo, crear una sede del Plan Fines, donde yo brindaba la posibilidad a aquellas personas mayores que no pudieron terminar la secundaria, tanto la secundaria como la primaria, eran todas personas adultas. Entonces, yo me acuerdo que mi sueldo en ese momento eran 3.000 pesos. Lo que yo cobraba ¿De qué año eran estamos 3.000 pesos. hablando? 2018, 2 años Ah, atrás. no, fue hace mucho. No fue hace mucho, 3.000 pesos. Y yo tenía que hacer 60 kilómetros en una moto, porque tenía una moto, tenía que hacer 60 kilómetros para ir a dar clases y volver. Yo empecé a sacar cuentas, ¿no? Y decía, tengo que gastar en combustible, en material didáctico, en llevar algo para compartir con los alumnos porque teníamos el horario de tarde y noche. Y sacaba la cuenta y prácticamente no tenía nada de ganancia, no me quedaba nada de mi sueldo. Entonces ahí dije yo, bueno, evidentemente la vocación docente es mucho más grande. ¿Por qué? Porque yo veía de que los chicos, o las personas en realidad, porque eran adultas, iban a poder obtener, digamos, su título secundario, iban a poder entender cosas tan simples como analizar una noticia, iba a poder comprender muchas cosas que a lo mejor no lo podían hacer. Y en ese caso dije, bueno, evidentemente es mi vocación y esta es la profesión que yo elegí. Te Y consulto. ahora, Si nos podés explicar qué era el plan Fines, yo la verdad no me estoy acordando en qué sí, consistía. era un plan nacional que o sea, era un plan nacional educativo donde ingresaban, digamos, aquellas personas que mayores de 25 años aproximadamente,
que no habían terminado el nivel secundario ni el nivel primario, cualquiera de las dos instancias. Entonces, ¿qué hacía? Había una modalidad que nosotros teníamos clases 4 veces a la semana, ¿sí? Era semipresencial, donde después eran por módulos, iban avanzando, y las personas iban a acceder, digamos, a su título secundario, que eso en cierta medida le iba a permitir también ingresar al mundo laboral. Y decime, ¿cuál fue la experiencia que más te marcó en esa, en ese tiempo, digamos? La experiencia que más me marcó fue trabajar, digamos, yo siempre, cuando yo me recibí, empecé a trabajar con los chicos, eh, y después cambiar, digamos, de una modalidad a otra, fue bastante difícil, digamos, por el contexto. La verdad que fue una experiencia muy rica para mí como profesional, como docente, donde pude poder comprender y tener la empatía, digamos, como docente hacia el estudiante. Yo creo que ese también es una de las cuestiones que nos está afectando a todos los docentes en la actualidad, la empatía hacia el estudiante. Pero no me refiero a esa empatía de decir, ah, bueno, por tal situación el alumno lo voy a facilitar, digamos, el examen para que pruebe. No, no me estoy refiriendo a ese tipo de empatía. Me estoy refiriendo a ponerse en el lugar del otro, que hoy nos está pasando a nosotros, de ver, a ver, estamos en un momento de clase online, ¿bien? Yo tengo un curso de 25 alumnos, de los cuales 13 no tienen conectividad a internet y no tienen computador. Perfecto. Entonces, ¿qué hago yo? Con eso tengo que trabajar de una manera especial, totalmente diferenciada que con los otros alumnos. Entonces tengo que ponerme en el lugar del otro, tengo que brindarle otros canales, otros medios para que los chicos puedan hacer una cierta evolución o, digamos, poder llegar con la clase a esos estudiantes. Y lo mismo me pasaba, digamos, con eso. Fue un cambio y yo me tenía que poner desde otro punto de vista, digamos, o ampliar la mirada para poder entender también el contexto en el cual ellos atravesaban. Bueno, y para ir cerrando, Emma, te pregunto, Sí, ya es una tradición del club, digamos esto, que recomiendes libros, 3 libros o los que vos quieras, ya pueden ser liberales o no, pero libros que sientas que uno tiene que leer antes de morir, digamos, o que te hayan marcado. bueno, libros que me marcaron. Eh, uno de mis primeros libros, uno de mis primeros libros, en realidad, el primer libro que leí fue El Príncipe de Maquiavelo, ¿sí? El espíritu de las leyes también es muy bueno. Y yo no me acuerdo, había un libro que fue el último que compré en el Congreso de Economía Regional, el último que participé, que estuvo López Murphy. Con el viento a favor, algo así puede ser. No me La acuerdo verdad que no me bien. acuerdo. Bueno, pero ese libro después lo voy a buscar porque la mayoría de mis libros los dejé en Corrientes. Como me vine para acá y solamente en ese momento traje la valija, prácticamente 1500 libros quedaron ahí en Corrientes. Pero creo que era con el viento a favor, algo así, era el libro de López Murphy que la verdad que me fascinó. Que fue el último que adquirí justamente en el Congreso de Economía Regional y estaba autografiado también por él, así que contento por eso. ¿Y por qué te gustó el libro de Maquiavelo? De Maquiavelo, porque fue, digamos, mi iniciación en esta cuestión teórica, digamos, y a la hora de analizar la política. Entonces, ese fue como la antesala, digamos, yo antes de estudiar, en mi casa siempre hubo libros, sobre todo de ciencia política, periodismo, opinión pública. Entonces, ese libro fue como el libro o el detonante que despertó, digamos, el interés en mí en ese tipo de lecturas, en esta cuestión de teoría, ¿no? Dentro de la ciencia política. Entonces, para mí es uno de los libros más importantes con el cual yo me he iniciado. Después había un libro también, que es un libro de la provincia de Corrientes, que es sobre el gobierno de J.R. Vidal, que se llama El Gobernador, que es un libro
Es un libro sencillo, es un libro chiquito, pero te habla también de cómo estaban distribuidas los sistemas electorales en el año 1960 aproximadamente, y es bastante interesante. Bueno, veo que te gusta de todo un poco, digamos, agarraste ahí No, yo soy una amplia gama. bastante variado, bastante variado. Es más, leo de economía, leo bastante también, y trato de leer, o sea, tener una lectura variada a la hora de elegir, digamos. ¿Por qué? Porque como docente yo tengo que tener una amplitud de criterio siempre. Más allá de por ahí tener una cierta inclinación hacia un lado o hacia otro, debo tener, digamos, una amplitud de criterio, y también es importante conocer, digamos, al otro, cómo piensa el otro, qué cuestiones, digamos, se contraponen para ir comparando y así, digamos, poder analizarlos. Porque si no, si nos quedamos solamente con una perspectiva, yo creo que vamos mal. Preguntan acá en el público si podés Sí, comparar alguna parte del Príncipe con la política actual. si puedo comparar, sí, a ver, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Te repito Ah, la bien, pregunta. si puedo comparar El Príncipe con... Si podés comparar alguna parte del libro, sí, del Príncipe con la política actual. Sí, yo creo que la Argentina históricamente viene, siempre, digamos, espera el Mesías, ¿no? El Salvador, históricamente, y ese es el mal, digamos, que tenemos prácticamente todos los argentinos, el de esperar siempre que el Estado sea quien nos esté acobijando a todos, ¿sí? Y en esta cuestión nos hace mucho más sumisos a todos. Entonces, yo creo que es interesante poder analizar ciertas cuestiones, digamos, en profundidad, saber, saber o interesarse, digamos, por la política, tener en cuenta también, la importancia que tiene la división de poderes dentro de la República Argentina, pero una división de poderes que realmente se lleve a la práctica. Me gustaría, ¿no?, que un poder legislativo funcione con total autonomía, un poder judicial también, pero si nos ponemos a analizar, digamos, históricamente la Argentina, eh, hemos atravesado, digamos, por esta cuestión que yo había marcado con anterioridad o había resaltado, que es la concentración, digamos, del poder dentro del Ejecutivo, históricamente. Entonces yo creo que esa es una de las cuestiones que a nosotros nos hacen tanto mal. Eh, Después, tener en cuenta que las falencias, digamos, que nosotros fuimos atravesando, las falencias que podemos observar en este contexto, siempre fue en parte, digamos, culpa del Estado por la falta de continuidad de la política pública, y también como ciudadanos por no involucrarnos en cierto punto en la actividad política o en estas, organizaciones de debate como es la Fundación también, que siempre está abierto con cierta amplitud, que está con la puerta abierta para poder recibir y escuchar todas las opiniones. Entonces, yo creo que es necesario también la participación, el análisis y sobre todo el control hacia las políticas que lleva a cabo el Estado, y sobre todo en estas, cuestiones de crisis sanitaria. Bueno, te agradezco por tu tiempo, Emma. Eh, Sí, un amigo de la casa, ya saben. Estoy seguro que más adelante te vamos a volver a llamar. yo Y antes suelo, de suelo terminar, ver, paso, sí, ¿eh? No, vos sabés que decime, suelo ver decime. los recuerdos de Face y me salta, Ah, la charla, ciclo de lectura, Congreso de Economía Regional, y como que me agarra cierta nostalgia, digamos, en cierto modo, por no poder muchas veces participar ahí con varios amigos que tenemos, bueno, Alberto, Carlos Moratorio, Edgardo Saúl también, bueno, que es prácticamente mi compoblano, así que le mando un fuerte, un gran abrazo y un enorme saludo. y no te imaginas lo que ha crecido el club en estos últimos 2 años. Eh, Eventos, tenemos 5 eventos mínimo por semana, así que imagínate, estamos volando prácticamente. Muy bueno, la Bueno, verdad que paso los los chivos felicito. antes de terminar. ¿Cómo? Sí, la verdad que los Sí, felicito.
Los felicito porque es dentro de una Sí, sociedad, y sobre todo en la actualidad, donde por ahí no se analiza con cierta profundidad algunas cuestiones, es muy importante estos lugares de encuentro y de debate en las sociedades dentro de la República Argentina. perfecto. Bueno, aprovecho para decirles, el viernes tenemos un desayuno de coyuntura, el sábado tenemos el homenaje a Hayek, se vienen, los lunes solemos hacer debates, ya sea abiertos o cine debate, Cine tenemos debate les también el continúan, ciclo de lectura, ¿eh? los cine debate Bueno, ahora un continúan, cine debate digamos. virtual, digamos, vemos la película en nuestras casas y nos unimos a debatir la película, todo por Zoom. Está bueno. Así que bueno, nos vamos adaptando también. Pero el Bueno, debate todas sigue estas cosas, intacto. sí, debate sigue todo intacto. Bueno, todas estas cosas las pueden ver en profundidad, pueden inscribirse en cualquiera de nuestras páginas, están los links de inscripción, los flyers, todo. Pueden ver las placas de pensamiento, todo lo que quieran ver. Es mucho lo que ofrece el club, la verdad que un gran trabajo de los voluntarios. Somos una cantidad de gente que va creciendo, así que bueno, Y aparte, la dando todo el apertura, chivo. déjame recalcar solamente esto, no sé cuántos minutos nos quedan. Lo que siempre Sí, tenemos destaqué tiempo. lo que siempre rescaté de la fundación y también de sus referentes, ¿no? Que siempre apuestan a la juventud y le brindan el espacio a todos los jóvenes, que por ahí no siempre ocurre esto, ¿no? No lo podemos visualizar. Sin embargo, la fundación siempre abrió las puertas a los jóvenes, lo acompañó sobre todo en las capacitaciones, en las formaciones que iban realizando, así que eso yo siempre lo tengo un buen recuerdo, digamos, de todas las charlas, capacitaciones que por ahí me pudo brindar el club, y la verdad que lo valoro mucho, sobre todo ahora. Bueno, muchas gracias Emma, gracias a la audiencia por mirarnos. Nos estamos viendo. Hasta Así luego. es. Bueno, un saludo, Ezequiel, que andes bien.